económica que dejó el gobierno de Mauricio Macri, también lo que enfrenta el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Recordemos que gobernó diciembre, enero, febrero, marzo empezó el COVID-19, estamos en agosto. Así es, tal cual, Antonio. Traje 4 para meses de pandemia. 4 meses de pandemia. 5. Sí, vamos por el quinto, exactamente, porque todo agosto y va a continuar. Y en el mundo empezó en enero. Enero, ¿te acordás? Por eso Como que hablábamos. hay 8 meses de pandemia. Bien, repasemos, Antonio, en qué situación estamos y luego en qué, digamos, qué recibió el gobierno de Alberto Fernández. Esto es lo actual. A ver, estuve hablando con todas las cámaras, tanto la CAME, la CAC, el Observatorio de las Pymes. Hay un promedio del 10% del total de los comercios y de las industrias pymes, que son unas 60.000, 61.000, que entre que cerraron o están al borde del cierre. No me pueden especificar el número exacto de cierres, como por ejemplo lo hace FECOBA, que en la ciudad dice que cerraron 23.000 comercios. Hablé incluso con el gobierno porteño y que me dicen que no, que son muy cautos con ese número, porque como se está abriendo de manera paulatina la cuarentena, están muchos comercios que habían bajado, habían cerrado las persianas, volvieron a abrir. No necesariamente cerraron definitivamente. Y aparte, ojo, el tribunal está cerrado, por ende no tenés concursos. No hay concursos y esto es un dato que me subrayaban. La CAME, por ejemplo, que hablé. La ley de concursos y quiebras, que ya tiene media sanción en diputados y se espera que esta semana o la que viene sea ley en el Senado, la ampliación. Y la moratoria, porque muchas de estas empresas deben mucha plata de impuestos. Exactamente. Y esta ley lo que va a permitir, y lo que me destacaban, es que muchas de estas empresas, de estas 60.000 empresas, industrias que están en riesgo, que todavía no cerraron, eviten cerrar, eviten su quiebra, ¿sí? Así que atención con este número. Todavía no se puede hablar de un número exacto de cantidad de cierres. Sigamos avanzando, pero esa es la situación en la que coinciden el sector, ¿sí? De los comercios y de las pymes. ¿Qué dice la UCA? Este es un informe de la UCA. Según la UCA, en esta pandemia, por estos 5 meses de pandemia, hay unos 950.000 nuevos desempleados en total, de los cuales 650.000 estima serían trabajadores informales, pero lo que sí sabemos por el dato del Ministerio de Trabajo, del informe CIPA, es que entre marzo y mayo en total hubo 318.000 trabajadores del sector formal, tanto privados, públicos como monotributista, empleadas, amas de casa. En total, 318.000 empleos se perdieron entre marzo y mayo. De ellos, 154.000 son específicamente trabajadores del sector privado, que no es que fueron despedidos. La enorme mayoría se jubiló, se retiró, terminaron los contratos y no fueron reemplazados. No se reemplazó el personal. Ese número, 154.000, la pérdida del empleo formal privado, el de más calidad, representa una caída del 2,5%. Insistimos, entre marzo y mayo. Este número es altísimo, es el más alto desde 2002, pero es muy bajo con respecto a lo que pasó en el mismo sector formal privado de países como Canadá, donde hay una pérdida en el mismo mes del 19% del trabajo Estados formal. Unidos por ahí está también. Sí, 14%, Chile y Brasil. Sí, para poder entender el contexto en el que estamos. ¿Cómo está el mundo y nosotros? Y nosotros. Claro. Y un último dato que me lo acaban de terminar de dar. Actualmente en 21 provincias, más del 90% del empleo privado, ¿sí? El empleo formal del sector privado ya está habilitado para trabajar, más del 90%. Y en la capital federal el 84%, ¿sí? Ya está habilitado para trabajar. Y esto, mirá, Antonio, bueno, de lo que hablamos siempre. ¿Cuántas pymes cerraron en la era Macri? 25.000 pymes cerraron en solo 4 años. Más de 200.000 trabajadores despedidos solamente de pymes. 4.100 industrias por la apertura de las importaciones. Esta apertura bestial. Te cuento que recordemos que en Coca-Cola se quedó del país porque perdía plata. Exacto. El único país del planeta que pierde plata esa empresa fue en la Argentina. Bueno, y acá cerraron. Hay que recordarse eso, es un pequeño detalle. Y cerraron fábricas importantes de Canale, Arcor, Adidas, Puma, ni hablar. Y este dato, la tasa de desempleo en la era macrista en el 2019 tocó el número más alto en los últimos 13 años, 2 dígitos, 10,1% en el primer trimestre de 2019. ¿Qué quiere decir? 2.100.000 argentinos desempleados. El primer trimestre de 2020 también arrojó 10,4, prácticamente el mismo número. Vamos a ver qué arroja el segundo trimestre. Sigamos repasando, pero recordemos estos números, Antonio. No, recordémoslo, porque ¿qué dijo ayer Patricia Bullrich? Que hay millones de trabajadores sin trabajar, insisto.
la enorme mayoría son trabajadores informales, amas de casa y de la construcción que todavía no están pudiendo trabajar, muy importantes, los sectores más vulnerables, pero el sector privado, el público está 100% activo online y el sector privado está casi en un 90% activo y en la ciudad y en el AMBA más del 80% activo. Pero, recordémoslo. Todos tienen que recordar también, hay que hacer memoria, yo lo cubrí. Recuerden ustedes, cuando era ministra de Trabajo, Patricia Bullrich fue la que firmó la reducción salarial. En aquel momento se discutió la intangibilidad del salario. Ella redujo jubilaciones, firmó, era ministra de Trabajo, redujo salario del sector público y del sector privado, con la anuencia de las empresas del sector privado. 13% fue el último, y yo lo recuerdo porque tocó. Exactamente. Me redujeron el salario del 13%. Un jubilado pasó de cobrar 220 pesos a cobrar 112 pesos. Ahí lo tenés. Firmado por la señora Patricia Bullrich, que hoy se ve que está muy preocupada por la República. Sí, que le pide comprensión a este gobierno, está muy preocupada. Y acá traemos para recordar, porque hay muchos que no tienen memoria. Pobreza, datos de la UCA, porque fue muy cuestionado, ¿sí? Los datos del INDEC del gobierno de Cristina Kirchner, bueno, 30% según la UCA en 2015 había de pobreza, 40,8 dejó Mauricio Macri pobreza, 5 millones de nuevos pobres. Inflación, bueno, 300% en 4 años. Era lo más fácil. Sí, que se acuerdan que hablaba de pobreza cero y la inflación a un dígito, sí. 5% para 2019, terminamos en 53% de inflación. Y este número que yo lo remarco siempre, 3.000% de aumento de luz de los hogares, de los residentes, 1.800 de aumento de gas. Lo mismo se trasladó a las industrias y a los comercios que los destruyó. Y lo último, repasemos, son enormes los números y las cifras que dejó el gobierno de Mauricio Macri, pero bueno, acá para recordar un poco de la era que vivimos.